toma la retórica para suavizar conceptos. No digamos negros, sino afroamericanos. No digamos pobres, sino personas de escasos recursos. Con tantas causas sociales, en la actualidad, una más ridícula que la otra, bases del pasado, pero a conveniencia y con meras contradicciones colosales. Yo creo que si algo caracteriza a la actual generación es un desencuentro total y completo respecto de la realidad. Nuestra existencia, digamos, social, está partida en un mundo online y en un mundo offline. Hola, muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes en esta última parte de nuestra serie Del Cristal a la Roca. Hoy vamos a tratar un tema extremadamente importante, por eso le pido que esté muy concentrado. Quiero darle las gracias a todos los que durante el tiempo de la alabanza se estuvieron saludando, estuvieron compartiendo este link para invitar a sus amigos y amigas para que lleguen y puedan escuchar lo que hoy Dios tiene preparado para ustedes. En esta última parte queremos colocar una base, un fundamento que nos permita seguir construyendo para las próximas series que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Así que por eso te pido que estés muy atento. Así como también tienes que estar muy atento a lo que hoy está pasando en el día a día, en el diario vivir. Yo sé que esto no es un secreto para ninguno de nosotros y que ninguno de nosotros lo que vamos a ver a continuación pues nos va a tomar por sorpresa. Hoy los movimientos progresistas que están siendo dirigidos por una agenda, ya sea movimientos pro aborto, LGTBI, movimientos BLM o cualquiera de estos movimientos que se han añadido a la agenda progresista, pues siempre tienen un discurso, todo es un discurso muy similar y el discurso es un discurso de igualdad, un discurso de tolerancia, un discurso de equidad, un discurso de sororidad. Ese discurso aplica muy bien para aquellos que piensan diferente a ellos. Es decir, ellos quieren que estas palabras se apliquen para lo que a ellos les conviene. Pero cuando se trata de lo que a ellos no les conviene, es decir, personas que piensan diferente a lo que ellos quieren que sea establecido, entonces la tolerancia, la sororidad, la igualdad, la equidad, en este tema ahí ya no aplica. Esto sucedió básicamente con el pastor David Lynn. David Lynn es un hombre de Dios que está en la ciudad de Vancouver, Canadá, y decidió con algunos miembros de su iglesia celebrar un bautizo, unos bautizos. Para nosotros acá es algo muy común celebrar bautizos dentro de una iglesia de sana doctrina, y él también lo quiso hacer. Pero a estas comunidades tolerantes, respetuosas y empáticas se dieron cuenta, pues fueron a sabotear este bautizo que este hombre estaba haciendo. A ellos les tocó continuar y de hecho a la policía les tocó ir a protegerlos para que pudiesen celebrar sus bautizos de manera un poco normal. Aunque los gritos de la comunidad LGTBI que estuvieron allí, los proaborto, las feministas que estuvieron allí gritando y gritando y gritando, tratando de entorpecer la labor del pastor, pues fueron ahogados por los gritos de victoria del hombre que logró bautizarse. Otro ejemplo de esto es el grupo de feministas que hace poco registró la revista Pulso. Estas feministas fueron y quemaron en la ciudad de Bogotá, porque quizás usted ahorita pensó, no, pero es que eso es Vancouver, Canadá, eso queda muy lejos. No, esto fue aquí en Bogotá. Un grupo de feministas quemaron literalmente una iglesia. Esto usted lo puede ver en revista Pulso, usted lo googlea, Bogotá, revista Pulso, feministas queman iglesia. Y no sucedió hace años, eso sucedió este mismo año. A ver, pero ellas eran feministas que estaban defendiendo los derechos de las mujeres, a las mujeres que ellas dicen que están matando. Y sí, hay feminicidios,
pero no es como el feminismo los trata de poner para volverlos un instrumento politiquero, para una política temporal que quieren imponer. Si esto fuese así, entonces, ¿dónde estaba este colectivo feminista cuando la mujer Jenna Jensen cuando hubo un intento de asesinato a ella cuando tenía 7 meses? Si usted busca en Google Jenna Jensen sobreviviente al aborto, un aborto de 7 meses, se va a dar cuenta que el feminismo a ella no la pudo proteger, de hecho no la quiere proteger, porque los colectivos feministas lo que impulsan es las agendas pro aborto. Entonces el feminismo no aplica para las mujeres que están a punto de nacer, porque a pesar de que Jenna Jensen tenía 7 meses, si usted busca a esta mujer, ella hoy es una acérrima activista pro vida y ella está absolutamente en contra de todos estos movimientos politiqueros momentáneos que solamente quieren avivar el fuego de una llama de aquellas que son un poco incoherentes en algunos discursos de su vida. Pero usted dirá, no, pero es que eso es LGTBI, eso es política, eso es un tema que es irrelevante a mí, yo soy una simple comerciante. Bueno, el simple comerciante Jack Phillips es un pastelero y él, con principios cristianos, un hombre cristiano, se abstuvo de hacer un pastel para una boda de un par de homosexuales que le exigieron que tenía que hacer el pastel este hombre. Bueno, al este hombre negarse, lo demandaron y le tocó ir a la corte y le tocó pagar miles y miles de dólares en abogados para poder salirse de este litigio. Ahora bien, ¿dónde estaba la tolerancia? ¿Dónde estaba el respeto? ¿Dónde estaba la igualdad, la equidad y la sororidad en medio de todas estas personas que sus derechos también fueron agredidos? Porque la misma capacidad y la misma voluntad para decir lo que yo hoy estoy diciendo es la misma que ellos tienen que tener. Porque cuando uno de los discursos se es intentado apagar, entonces ahí ya estaríamos hablando de una dictadura. Mi pregunta para ti sería en este momento, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas en este momento cuando ves que la generación que estamos viviendo está pasando por momentos como estos? R.C. Sproul decía muy sabiamente que no podemos como cristianos llamar bueno a lo que Dios ha llamado pecado. Nosotros tenemos una obligación de decirle al negro, negro, al blanco, blanco, y a lo que es. El cielo es azul, el pasto es verde, punto. Pero aquellos que han tratado de amilanar el evangelio, han tratado de silenciar las voces de la verdad, de lo evidente, de los hechos, están ofendidos cuando sus sentimientos son confrontados con los datos. No es correcto exigir que se reconozca como derechos a los anhelos personales, querer imponer sus sentimientos y que estos sentimientos se hagan valer como ley, porque a los hechos no le interesan tus sentimientos, como dice el famoso Ben Shapiro. Estamos llamados a determinar nuestra vida desde la palabra de Dios y no desde nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son variables. Pero la palabra de Dios no cambia, es la misma ayer, hoy y por los siglos. En medio de lo que estamos viviendo, ¿de qué lado de la historia estás? Tú puedes tener un lado positivo, es decir, estás activamente participando como una hija, como un hijo de Dios, defendiendo los principios bíblicos, o sencillamente puedes estar del lado de las personas que quieren que sus sentimientos sean válidos como derechos legales ante la ley. Pero hay un tercer punto, y el tercer punto es de aquellos que no están ni aquí ni allá. Son aquellos que no han tomado una decisión. Quizás tú digas en este momento, sí, me siento solo. Siento que esto no lo ha vivido nadie y que quizás soy de las pocas personas que dentro de esta generación siente, pero le da miedo decir lo que realmente piensa. Tiene un celo por lo que está pasando en contra de los principios de Dios, pero tengo miedo a decir la verdad por cuestiones de ofender a otros y que de pronto se me venga una multitud encima,
pero definitivamente pienso que lo que está sucediendo no es correcto porque precisamente no está alineado con lo que Dios ha establecido. Bueno, pues déjame decirte que no eres la primera persona. Eso también le sucedió a varios hombres, entre esos a uno llamado Elías. Elías era un profeta de Dios, un profeta que estaba viviendo en medio del reinado de un hombre llamado Acab. Este rey tenía una esposa llamada Jezabel, y Jezabel, tomando los impuestos del pueblo, la plata y el dinero del pueblo, había importado a unos profetas que adoraban a dioses extranjeros. Esos dioses con D minúscula que no tenían nada que ver con lo que el Señor había establecido para el pueblo de Dios. Tengan en cuenta que este rey Acab y Jezabel eran los que estaban gobernando la nación de Israel y habían traído todo tipo de tragedias al pueblo de Dios. De hecho, estaban viviendo una sequía que duró 3 años, donde no llovió una sola gota de agua. Miles murieron solo de sed. Miles murieron de física hambre a causa de lo que este hombre, de la maldición que este hombre y esta mujer habían traído por su desobediencia. Ellos habían traído y contratado gente que hacía vejámenes, gente que practicaba la prostitución santa, que esa era una de las formas en las que se adoraba a estos dioses que se habían creado y tenían que tener relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres dentro de un templo, y esta era la forma de adorarlos. Como pueden ver, el degenero total de estos reyes del pueblo de Dios. Es que lo increíble de esto es que estos eran Israel, el pueblo de Dios, y aún así habían traído toda clase de maldiciones. Elías estaba en medio de esta generación. Los que habían traído eran 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Él estaba solo y se sentía solo en medio de una gran multitud. Él tenía la verdad en su boca y tenía al Señor de su lado, que hacía que el celo lo consumiera. Así que un día salió al encuentro de este rey y le dijo que por favor llamara a todos esos profetas que habían contratado para que le dijeran lo que a él le agradaba, y que llamara a todo el pueblo que en ese momento estaba pasando por mucha hambre a causa de la sequía, y que se encontraran en el monte Carmelo. En ese lugar él les dijo al pueblo y los empezó a confrontar y les dijo a ellos que tomaran una decisión, que si ellos querían adorar a Baal y a Acera, pues que lo hicieran, pero que si para ellos realmente su Dios era el Dios de Israel, el Dios de sus antepasados, el Dios que había establecido unos principios, entonces que siguieran a ese Dios. Para esto estableció un reto, y ese reto fue muy puntual. Dijo que por favor trajeran 2 toros y un toro lo destajaran como sacrificio a el dios Baal. Pero la cuestión era la siguiente: ese toro, después de descuartizado, tenían que dejarlo allí, y que el Dios verdadero iba a responder con fuego. Lo único que ellos no podían hacer era quemar el sacrificio, que era la forma en la que se consumaba esta adoración. Ellos tenían que dejar el toro allí descuartizado y pedirle a Dios que mandara fuego, y el Dios que respondiera con fuego, ese iba a ser el verdadero Dios. Pero acompáñenme para leerles lo que dijo el profeta Elías y la confrontación que le hizo al pueblo de Dios. Dice Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21. Vamos a leer la PDT, o la palabra de Dios para todos. Y dice el versículo 21: Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el verdadero Dios, y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sigan a Baal. Y la gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero de Baal quedan 400 profetas. Obviamente luego se dan cuenta que también habían 450 profetas de Baal y 400 de Acera. En ese momento se iba a consumar el sacrificio, así que les dijo que literalmente, como ustedes son más, arranquen ustedes.
y empezaron estos 850 profetas de ídolos y de gente totalmente equivocada, empezó a asajarse, a cortarse, como era su forma de hacerle petición a su Dios. Empezaron a hablar cualquier cantidad de locuras y de boberías. De hecho, si usted lee este versículo, recuerde que estamos leyendo Primera de Reyes 18, usted va a entender todo lo que estos hombres hicieron alrededor de ese altar para que su Dios le respondiera con fuego. Arrancaron en la mañana y ya eran casi las 6 de la tarde y no había respondido nada. Entonces Elías, desde muy temprano, apenas arrancaron, él empezó a burlarse de ellos y empezó a decirle: griten más fuerte, quizás su Dios se quedó sordo. Hay una versión que me encanta donde dice: quizás su Dios está haciendo necesidades y en este momento pues está ocupado, por eso no los está escuchando. Y empezó a burlarse. Tengan en cuenta que todo el pueblo estaba viendo esto, que habían 850 profetas haciendo estupideces al lado de un altar para que su Dios respondiera con fuego. Y él estaba solo ante toda su generación, pero con Dios de su lado. En ese momento, cuando no respondió el Dios de ellos y era evidente que por más que se cortaran ya no iba a pasar nada, entonces dijo, después de muchas horas en las que ellos estuvieron intentando, él dijo: ahora me toca a mí. Por eso ayúdenme a seguir leyendo. En el versículo 30 dice: entonces Elías llamó a la gente y les dijo: vengan acá. Y así que se juntaron todos a su alrededor, todo el pueblo y los 850 profetas. Mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Y luego le dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y sobre la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Y cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. El agua corría alrededor del altar hasta que la zanja se colmó. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Contéstame, mi Dios, contéstame, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que quieres que ellos se acerquen a ti. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, quemó la leña, hasta las piedras, el polvo y también el agua que estaba en la zanja se evaporó totalmente. Cuando el pueblo vio esto, se inclinó y cayó hasta tocar el rostro con su frente el suelo y dijo: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal y que no se escape ninguno. El pueblo los atrapó, Elías los llevó al arroyo de Quizón y allí los mató a todos. Si alguien aplicó la idea de decir las cosas como son a su generación, fue el profeta Elías. Él sabía que Dios no lo dejaría avergonzado. Al hablar claro con su gente, al hablar claro con aquellos que eran semejantes a él, pero estaban totalmente equivocados y desviados por unos liderazgos dentro de su propia nación que habían hecho desviar el corazón de Dios. Y como el pueblo no conocía la palabra, el pueblo se había alejado de lo que Dios había establecido, entonces terminaron adorando dioses falsos, terminando haciendo sacrificios que eran totalmente erróneos a la vista de nuestro Dios. Elías sabía que lo que haría fracasar a su nación era el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la mezcla, es la fusión, es la combinación de elementos paganos con elementos que están en la palabra de Dios. Es decir,
revolver lo puro con lo falso. Eso iba a hacer caer la nación. Cualquier vida que esté fundamentada sobre el sincretismo está condenada a fracasar. Si tú mezclas lo puro de Dios con banalidad, con ocupaciones extralimitadas y fuera de lo que Dios ha establecido, con excusas, con santería, con brujería, con horóscopo, con nueva era, con energías, con cualquier tipo de cosa que esté por fuera de lo que Dios ha establecido, está condenado a derrumbarse. Elías les dijo una palabra muy puntual, que de hecho es la palabra que hoy le da título a nuestro tema final, y es: decídanse, tomen una decisión. Si ustedes realmente creen que Dios es el Señor, entonces síganlo y sírvanle a Él. Pero si ustedes creen que Baal, si ustedes creen que su trabajo, si ustedes creen que esa relación por la cual no están congregándose, pero sí están yendo los sábados a ir a comer helado, si ustedes creen que ese estudio al cual le estás dedicando 25 horas al día, si tú crees que esa relación de amistad o laboral es lo que te va a dar la provisión, esa conexión política que estás haciendo es la que te va a dar la bendición en tus días, entonces si tú crees que eso es tu Dios, entonces sírvanle a eso, pero decídanse, tomen una decisión. En esta generación lo que necesitamos son jóvenes que se decidan, y la invitación que hoy Dios ha puesto en mi corazón para todos ustedes es que tomen la decisión de servirle al Señor, de honrarlo a Él, de dejar el sincretismo, de dejar de revolver lo puro con todo lo secular. No, esto al Señor no le agrada y esto solamente va a traer tu destrucción. La única forma de estar firme en el Señor en medio de esta generación es teniendo el carácter para hacer las cosas a la manera de Dios, de la forma en la que Dios lo ha establecido. En esto no hay puntos medios. El problema es que queremos adaptar, queremos cambiar, queremos transformar lo que nos conviene para decir sencillamente, no, es que yo estoy cumpliendo o yo estoy tratando a la manera, pero realmente lo único que estamos haciendo es cambiar lo puro por lo secular y estamos combinándolo con un poquito de relación con Dios, un poquito de religión, y con eso estamos dándole de comer a nuestra conciencia. Pero por el hecho de que tú vengas aquí a sentarte en nuestra iglesia 1 hora y 15 minutos, o por el hecho de que tú veas esta transmisión en vivo o este video en diferido durante 35 minutos, no quiere decir que las otras 23 y media horas del día hagas lo que al Señor le agrada. Porque lo que se trata de esto es que tú te pares de aquí tomando una decisión. Y si el Señor es tu Dios, y si el Señor es el Dios en tu corazón y el Dios de tu vida, entonces sírvele. Si no, no pierdas más tiempo. Deja de vivir una vida en el sincretismo religioso. No creas que por darle de comer a tu conciencia durante 35 minutos aquí o 1 hora 15 en nuestra iglesia, vas a suplir todos los faltantes, que hace falta que tengas carácter para que tomes una decisión. Y sin una decisión, nada en tu vida va a pasar. Hoy Dios nos está diciendo exactamente lo mismo que le tuvo que decir Dios a través de su profeta al pueblo de Dios, a su pueblo. Y es: no trates de jugar con el Señor, no trates de jugar con Dios. No trates de justificar la dureza de tu corazón y tu orgullo delante de Dios con un poquito de religión. Eso no se vale. Eso a Dios no lo vas a engañar con eso. Tú crees que estás dándole de comer a tu conciencia y tú crees que, hay una frase que se usa, no, es que Dios es amor y Dios nos ama a todos y amor es amor. Y entonces por eso estás juzgando la dureza de tu corazón y estás haciendo como si Dios aprobara todo. Pero te hace falta conocer en intimidad lo que Dios ha establecido para darte cuenta que quizás estás bastante equivocada o equivocado. A Dios no le agrada la fornicación, a Dios no le agrada el adulterio, a Dios no le agrada la mentira y a Dios tampoco le agradan las relaciones entre hombres y entre mujeres. No le agradan las relaciones del mismo sexo. No le agrada que mates a un bebé en el vientre de su madre. Dios no aprueba eso.
¿Qué te hace pensar que tu sincretismo o un poco de religión durante la semana va a hacer que Dios cambie de opinión acerca de lo que Él ya estableció desde hace miles de años? Eso no va a pasar. Por eso, hoy la invitación es a que tú tomes una decisión. Si Dios es Dios, entonces sírvele. Y si tú crees que esas otras cosas son tu Dios, entonces sírvele a eso y no pierdas más tu tiempo. En medio de todo lo que estamos viviendo en esta generación, para estar totalmente firme hay que vivir bajo lo que Dios ha establecido en tu palabra, en su palabra. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es una frase muy sencilla, pero quiero que la copies allí en la caja de comentarios. Y lo que quiero que escribas es lo siguiente: en medio de una frágil generación, estarás firme si cimientas tu vida totalmente sobre lo establecido por Dios en su palabra. No parcialmente, totalmente, todo. A Dios no le sirve un poco de ti, Él necesita todo de ti. Él necesita que lo busques cuando necesitas y que lo busques cuando sencillamente quieres compartir con Él. Esta semana tuvimos el tiempo devocional y casualmente me tocó el día miércoles. Y el día miércoles puntualmente la palabra hablaba acerca de esto. Hablaba acerca del altar. El altar significa la devoción, el altar significa el devocional. En medio de esta generación que se esfuerza por deshonrar a Dios, es creativa para deshonrar al Señor, es nuestro deber, el tuyo y el mío, reparar el altar de Dios, reparar nuestra intimidad con el Señor, nuestra vida devocional. Es nuestro deber. Nosotros no nos importa que las multitudes estén gritando algo diferente, no nos importa lo que ellos opinen acerca de nosotros. La única opinión que nos debe importar es lo que el Señor dice de nosotros. La única frase que debemos anhelar oír es: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la frase que debemos anhelar oír con todo nuestro corazón. Debemos aceptar en qué áreas de nuestra vida nuestra relación con Dios está arruinada por la mezcla de lo santo con lo secular. En qué áreas de nuestra vida hemos sido lapsos y permisivos. En qué área de tu vida has sido permisiva con una relación que no es del propósito de Dios, con una relación tóxica que no sirve para nada y tú lo sabes, pero estás insistiendo, con una carrera, con un trabajo, con unas amistades que no te aportan nada para tu relación con Dios, pero tú sigues mezclando y eso al Señor no le agrada. Si tú crees que Dios es Dios y que Dios es el Señor de tu vida, entonces sírvele y sírvele con todo. Si no, entonces sirve a los otros dioses que tú crees que son los que te dan la vida, la provisión, la bendición, la respiración. Pero no pierdas más tu tiempo. Elías dio un mensaje que es relevante también hoy y es necesario restaurar nuestra comunión con Dios. Es la única forma de estar firme, es la única de mantener con carácter en medio de una generación que aplaude todo lo que vimos al inicio. Aplaude a aquellos de la comunidad LGTBI que se burlaban de estos hombres que estaban practicando su bautizo. Aplauden a esas mujeres que fueron a quemar la iglesia. Abuchean a la mujer que sobrevivió al aborto y que hoy pelea en contra del aborto. Abuchean a aquel hombre que es un simple pastelero que no quiso, porque quiso honrar a Dios, no quiso preparar sus pasteles para una boda de unos homosexuales. Tengo que dejar claro que no todas las personas que practican el homosexualismo o que son homosexuales son así, porque yo sé que no son, ni siquiera son la mayoría, pero son una minoría ruidosa, como dice la canción de Redimidos. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la comunidad LGTBI o en contra de las feministas o en contra de las proaborto. Como personas tenemos todo en contra del pecado puntual que practica, del asesinato de bebés o del querer hacer que los hombres sean menos que las mujeres. De eso sí tenemos todo en contra.
porque entendemos que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y sencillamente cuando yo paso eso por el filtro de la palabra, a mí no me suena. ¿Qué área de tu vida aún no le has entregado al Señor completamente? ¿En qué área de tu vida todavía hay sincretismo? No sé si es en tu relación de pareja, no sé si tú todavía dices, no, es que yo no comparto esto de guardarme para Dios. No sé si tú todavía dices, no, es que yo voy a congregarme o voy a servirle al Señor cuando me sienta listo. O peor aún, como algunos de los que están allí en el versículo que leímos hoy, y es que muchos se iban y se congraciaban con el rey, adoraban a Baal, adoraban a Acera, sencillamente buscando poder e influencia. Estos son los peores. Son como ratones que van por un queso podrido y colocan su relación con Dios por debajo de sus intereses personales. Estos son los peores. Yo no sé qué es lo que te esté alejando hoy de Dios, pero la palabra de hoy que Dios colocó en mi corazón es muy clara, y es que Él quiere que tu corazón se vuelva a Él. Por eso, ¿cuál es la tarea? La tarea es la siguiente: toma la decisión de restaurar tu relación con Dios hoy mismo. Así verás tu vida renovada completamente. Toma hoy esa decisión. Hoy estamos viviendo en medio de una generación compleja. Yo soy de los que cree, yo, Cristian, como pastor, creo que somos la última generación. Puedo estar equivocado, pero yo vivo como si eso fuera así. Porque la verdad, prefiero ser radical en mis principios que terminar condenándome por lapso y por light. No sé qué creas tú, pero yo creo que le estoy predicando, que le estoy hablando a personas, a jóvenes, a jovencitas, que su corazón también arde por las cosas de Dios, que también arde por su palabra y tiene un anhelo y un deseo en su corazón de honrar a Dios con sinceridad, con entereza, con carácter. Y la palabra es muy clara y dice que el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Por eso, ¿qué tal si en este momento me acompañas en una oración? Padre, en este tiempo, Señor, no sé, en este momento, muchos en vivo me están viendo de noche, pero cuando vean este video en diferido, Señor, te pido que ya sea de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, Señor, hables a sus corazones, Dios. Coloca el querer como el hacer, Señor, la fuerza, la capacidad, Señor, de apartarse de todo lo que los está alejando de ti, Señor. Muéstrales, Dios amado, que tú quieres hacer que sus corazones se vuelvan a ti. Y por favor, Espíritu Santo, danos la entereza, el carácter, lo necesario para poder ser hijos tuyos, hijos valiosos tuyos en medio de esta generación. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a hacer respuesta a Dios en medio de tantas preguntas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir tu propósito en medio de esta generación. Porque te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.